Los colores, vivimos a través de ellos. A todos los lados que miramos siempre hay un color, aunque tú digas, pero la pared es blanca o yo lo que veo es un vidrio. Y es que en cada uno de los objetos de la naturaleza, de la vida misma y de la energía, detrás hay un color. Hoy tengo como invitada a Francia Castro, que nos va a hablar sobre la cromoterapia. Bienvenida, me encanta que estés aquí y con un tema que parece sencillo, pero resulta que tiene historia, resulta que influye, y es que a través de los colores sanamos, expresamos y vivimos. ¿Qué es la cromoterapia? La cromoterapia es una síntesis de la vida, o sea, donde utilizamos el sol como un proceso sanador. En su historia de vida, o sea, como proceso que incide en nuestro equilibrio, encontramos que, por ejemplo, en la Edad Media, determinaron que a través de los humores corporales, como la sangre, como la flema, como la bilis amarilla o la bilis negra, podías determinar ciertos comportamientos y, por ende, atender, buscando evitar la muerte, que era lo determinante en el proceso de la existencia. Pero así como eso inició, los egipcios utilizaron los mecanismos del color para elevar todo lo que es el proceso humano. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de color. Nosotros somos color. ¿Y por qué somos color? Porque somos luz. Y el color no es más que la expresión de la luz. Cuando buscamos un cristal, un prisma, un vidrio y pega ese rayo de sol o pega esa luz, jugamos tal cual como niños viendo todos los colores que incluso a través del arco iris se forman. Cada uno de esos colores empiezan a sanar, influyen en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, incluye esto la conciencia colectiva, es decir, no solamente de forma individual, sino lo que tenemos alrededor. Sí. ¿Qué pasa con el color? Ese prisma, imagínate que es hasta nuestro sudor. O sea, el rocío de la mañana hace el primer contacto amoroso cuando va saliendo el sol. Y ese rocío nos da a nosotros una ausencia llena de muchos colores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros despertamos y logramos ver el amanecer, ese amanecer nos va a dar una energía distinta a no verlo. ¿Y por qué? Porque eso incide directamente en nuestra pineal o pituitaria. Y esa pituitaria es la máquina, vamos a poner el motor de nuestras hormonas. Y nuestras hormonas son las enzimas que determinan parte de la bioquímica de nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado muy estresado, que tiene que ver con nuestra actualidad, solemos utilizar colores disociativos. ¿Qué significa eso? Eso significa que nos gusta mucho el negro. A mí me gusta mucho el negro, pero no soy disociativa. Es para verme más flaca. También influye. Eso es, pero ¿qué ocurre? El negro genera poder. O sea, entonces nosotros, cuando el negro siempre va a ser importante, pero el negro nos da una determinación. Es como decir, la ausencia del color porque nos da una presencia en este plano. Absolutamente. Cuando lo combinamos con el blanco que tenemos nosotros, ese blanco nos va a dar a nosotros el prisma que se abre. Entonces, cuando nosotros tenemos blanco-verde, y mira, estamos igual en diferentes tonos, pero sigue siendo blanco y verde. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando, tú vas a hablar de salud, y el verde es quien busca equilibrio y genera estados saludables. Entonces, además está unido al chakra corazón. Y ese chakra permite a nosotros elevarnos en otra esencia. Entonces, el color nos ayuda a nosotros a entendernos. ¿Y cómo nos entendemos? Nos entendemos cuando nos levantamos en la mañana y nosotros planificamos la ropa. O sea, nosotros definitivamente tomamos la ropa dependiendo del estado de ánimo que hayamos amanecido. Entonces, cuando la gente dice, no, ¿cómo amanecí hoy? Excepto que yo tenga una intencionalidad, si yo voy a una reunión y yo quiero ser predominante, yo voy a escoger negro. Porque yo necesito dar poder. Pero si yo necesito generar calma y que genere escucha, yo me voy a poner de blanco y lo voy a matizar. Y así yo puedo generar, dentro de los 7 rayos, una capacidad distinta para transformar. Fíjate que yo creo que llama tanto la atención que incluso vemos películas, vemos esas alfombras rojas y cuando una mujer
sale vestido de rojo, inmediatamente tú dices, wow, qué sexy, es pasional, quiere llamar la atención. Cuando lo vemos de negro, buscamos esa sobriedad. Cuando lo vemos de azul, podemos sentir calma y hasta un poco de respeto. Y el amarillo y el naranja, alegría. Sucede así con los estados de ánimo cuando entramos, por ejemplo, a una casa que está pintada de esos colores, un local comercial, una oficina que quizás tenga adornos, tenga cristales, tenga flores de esos colores. Ocurre lo mismo además de con la vestimenta. Esa energía se proyecta en lo que queremos alrededor. Sí, pero tiene que ver sobre todo con el entorno. Ok. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos el color, por ejemplo, si nosotros queremos generar realmente la amplitud de tu hogar, siempre el blanco es como el estado minimalista. Te va a permitir a ti elevarte más. Y tú puedes hacer matices con algunos colores dependiendo del espacio que tú quieres matizar. Ejemplo, si yo quiero matizar la cocina, yo puedo generar verdes o rosado, que va a permitir que mis alimentos van a generar una transmutación indistintamente de su condición. Ah, qué bueno. Pero si yo quiero matizar el baño, yo voy a utilizar colores fríos que van a permitir calmar mi condición de estrés, que es normal en ciudades tan aceleradas como las nuestras, ¿sabes? Por ejemplo, yo el baño le puedo poner un azul, un gris, un lila, un morado. ¿Funcionan? Absolutamente funciona. Y sobre todo porque a veces uno amanece y no tiene ganas de nada. Definitivamente es así. Hay momentos que no. Y hay momentos que más bien estás súper activo y tienes que bajarle 2 por esa adrenalina o esa ansiedad, Frances. Eso es cierto. Y eso nos hace que nosotros somos un país tropical. Y el sol, por ejemplo, nosotros tenemos el matiz, mucho calor, mucho sol, pero también podemos tener una brisa refrescante que junta, lo que habíamos dicho, esa luz con otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? El agua, el aire. Entonces, esos elementos también tienen colores, colores que a veces no vemos. El agua la asociamos siempre con el azul, pero hay otros elementos dentro de esos que nos permiten a nosotros hacer una realidad distinta que es chévere. ¿Qué existe? Los pensamientos. Y los pensamientos también tienen colores. Vibran en esos colores. Absolutamente. ¿Por qué? Porque eso es una onda electromagnética que generamos a través de la cabeza, o sea, de la mente, y esa mente va a generar una composición. Si hay pensamientos bajos, pensamientos depresivos, pensamientos tristes, ¿de qué color serían esos pensamientos? Bueno, lamentablemente no hay variabilidad. O sea, un pensamiento triste está asociado a un color azul. Aunque el azul es calma, lo que ocurre es que si yo no estoy en el equilibrio de esa calma, voy a generar una patología. Es decir, que cada color, y disculpa que te interrumpa, en exceso tampoco es bueno. Absoluto, absoluto. Lo entiendo. Y eso lo vemos porque se utilizó, por ejemplo, para diseños de interiores. Si tú ubicas, los colegios, ¿cómo se pintan? Blancos, azules, beige, verdes, pero si le pones rojo es como demasiado, por favor. Exacto, pero si es todo azul, tú estás generando una pasividad de pensamiento. Claro. Y nosotros no somos pasivos, nosotros somos seres que generamos construcción. Pero si a mí me quieren reprimir lo que es nuestra esencia, entonces estoy utilizando todo el medio para esa represión. Pintas todos de azul y llevas tanta calma que más bien baja la energía. Imagino que pasa lo mismo con los hospitales. Absolutamente, eso quería que viéramos. Yo te digo, si el hospital, que también lo pinto generalmente de blanco y azul, yo me explico, algunas veces verde, y no hago un juego de colores, pero sobre todo con el color de la amplitud de las ventanas, porque estamos jugando a la luz solar. Si nosotros utilizamos todos los espacios y siempre están cerrados, aunque tengamos mucho color, ese color no tiene vida. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el prisma. ¿El prisma cómo se da? Con la luz del sol. Con la luz del sol. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener las ventanas abiertas, a usar el color que no es percibido por el ojo, porque solo tenemos un 40% que permite captarlo. Por eso cuando se da la combinación del arco iris, uno se maravilla. O cuando uno, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo un sol muy anaranjado, uno a veces se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Porque algo está pasando en la movilidad solar en el resto del mundo, que estamos teniendo un estilo de transformación perjudicial. Un exceso. Un exceso, exactamente. ¿Es una imagen hermosa? Sí, pero es una imagen peligrosa. Desequilibrada. Absolutamente. Y esa imagen naranja tiene que ver también con nuestro segundo chakra.
y es nuestro chakra de creación. La gestación. Exactamente. Entonces, nosotros asociamos el rojo a la pasión. Sí, es verdad, el rojo, pero el rojo no es pasión como expresión solamente del amorío. El rojo es pasión porque es la sangre del desafío a nuestras raíces. Es lo desenfrenado cuando está en exceso. Exactamente. Es la ira cuando está en exceso. Exactamente, eso es ese rojo. Pero también es nuestra base, es nuestros ancestros que no vemos. Entonces el color nos lleva también a la antropofamilia. ¿Qué significa ese juego? Ese juego es comprender definitivamente quiénes somos. Desde el esmalte de uñas, lo que comemos, estando consciente del collar, de la montura de tus lentes, todo eso tiene obviamente una psicología o una connotación con el color, pero yo puedo conectar con la naturaleza, con el rayo del sol, puedo hacer baños conscientes con el agua, abrazarme a un árbol y allí también recibo los beneficios de la cromoterapia, Francia. Sí. ¿Qué es la cromo? La cromo es un proceso para generar equilibrio. Okay. Es como la medicina. Lo que pasa es que a veces se da un divorcio entre esos dos elementos. Y ahí por eso te comentaba qué pasa con la psicología del color. La psicología está en todo, porque el entorno nos incide. Yo te decía, hay 7 rayos. 7 rayos asocian a 7 chakras. 7 chakras que tienen 7 colores. Esos colores tienen unas gemas que representan y me elevan. Adicional, tienen unos olores. Así, nosotros todos estamos interlazados. Nosotros no somos una parte, somos un todo. Y eso es una cosa que está en esta nueva era. Esta nueva era nos habla de salud, pero de salud no solo para curar, sino para sanar. Entonces, ¿cómo yo sano a través del color? Yo sano con el color a través de yo sentir qué es lo que yo veo. Okay. Imaginémonos por un instante que no vemos. Ya no hay color. Ya no existe, ya no puedo distinguir. Entonces, eso nos hace reflexionar que el color no es color, es luz. Y si, por ejemplo, decíamos, tenemos 7 rayos, tú tienes, por ejemplo, el magenta. El magenta es un proceso de elevación hacia un estado de conciencia. Nosotros asociamos un color y le ponemos un nombre. A veces no. Ese color no es un nombre, ese color es una esencia. Es una vibración. Es una vibración. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces nosotros tenemos que aprender que no es el color, es la luz. Si nosotros somos luz, la luz es tan maravillosa que en su momento Newton descubrió que habían unas ondas de frecuencia. Entonces, el color es una onda de frecuencia. Entonces, si yo tengo el color verde, ¿qué busco yo con el color verde? O sea, yo necesito de cada uno de esos colores y esos colores me hacen que yo pueda tener un equilibrio. Por ejemplo, tú hablabas de los 7 chakras, de los 7 rayos. El rojo, el centro energético número 1, nos lleva a la familia, a las raíces, a la pasión, a la vitalidad, a la fuerza. Si yo quiero ponerle un poco de energía y estar en el aquí y en el ahora, conectada con la vida, puedo vestirme o conectar. Vamos a hablar de conectar con el color rojo, ¿sí? Absoluto. El color naranja es el centro energético número 2, que lleva a la gestación, a la creación de proyectos, a la fluidez, a la prosperidad, a los caminos que se abren, a la cosecha. Si yo quiero activar algo con caminos abiertos, con alegría, conecto con el color naranja. Absoluto. ¿Voy bien? Muy bien, okay. Muy bien. Muy bien. Ahora, para irlo como consolidando, porque somos un todo, ¿cuál es el cristal y cuál es el aroma, por ejemplo, del chakra 1, que con ese rojo? ¿Qué aroma recomiendas y qué cristal? ¿Y cuál es el del centro 2 y luego seguimos a los otros? Me encanta, me encanta. Cuando hablamos con eso, estamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasa con los olores cítricos? Los olores cítricos nos dan vivacidad. Sí. ¿Por qué me da vivacidad? Porque me permite equilibrar nuestra propia condición de pH. Nosotros somos sodio. Somos salino. Entonces, ¿qué hace el componente C o el componente cítrico? Nos da a nosotros el punto de equilibrio para que se pueda nutrir la célula. Si se nutre la célula, yo evito una enfermedad. Perfecto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Cuando yo me encuentro en el primer chakra, yo necesito estar sano. ¿Cómo estoy sano? Mi olor, por eso aparece, yo me voy a levantar en la mañana, ¿me explico? Y yo voy a complementar los 2 chakras. Okay. O sea, no es uno solo. Ese rojo necesita el olor a tierra, o sea, el olor del aire, eso que no se percibe. Pero si yo quiero utilizar eso, yo utilizo el cítrico porque yo estoy en el proceso creador. Y por eso un jugo de naranja, que huele muy rico con el zumo, me da valor. Una mandarina, un jugo de naranja, limón, bergamota, toronja. Pero cuando escuchas
con tus oídos y tu aroma el café. Ay, no, ya, yo me pongo feliz y me da vida. Ya te da vida, porque el Claro. café es la tierra. Ok. Entonces, la raíz es la tierra. Entonces, los olores amaderados, el café nos permite... El jengibre también. El jengibre, pero el jengibre se asocia más al tercero, Que es amarillo. que es amarillo. Y es peligroso, porque el jengibre el amarillo es de esa emoción ardiente. Ok. O sea, nosotros tenemos 3 ardores que están en los primeros 3 chakras. ¿Y por qué? Porque el rojo es muy ardiente, sí, pero la pasión no es roja. Eso es la acción inmediata. La pasión es naranja, porque tú crees. Es el placer. Es el placer, ¿sabes? Es como elevarte. La conexión. Exactamente. Pero el amarillo es la efusividad, es la plenitud. Es la vida. Es el sol. Es el sol. Es el sol. Es el sol. Es el sol, es el brillo es la del sol. alegría, es sentir que estás vivo. Entonces, estos 3 se neutralizan con los colores fríos, que ya empiezan a ser parte del verde, los azules y ya la elevación que tenemos a través del índigo y a través del violeta. Del violeta. Entonces Absoluto. puedo equilibrar. Yo puedo equilibrar cuando ese color amarillo del plexo solar, del centro energético número 3, está muy elevado, cuando el centro energético número 2 con el naranja está en exceso, cuando el centro energético número 1 está demasiado activo y te lleva a la ira, a la rabia, a la ansiedad, y en vez del disfrute, la vida y la creación es a la destrucción o a los bloqueos. Puedo equilibrarlos con el verde, que es la respiración, que es la vida, el centro energético número 4, puedo elevarles con los tonos turquesas, azules, violetas, magentas, morados y toda esa gama para estar en equilibrio entre la zona inferior y la zona superior. Absoluto. Y un ejemplo te tengo, tu atuendo. Ok. Tú tienes un ojo turco. Aquí está. Muy bien. Tienes un magenta, tienes verde, tienes blanco y tienes azul. Sí, verdad que sí, verdad que me estoy dando cuenta y créanme que no lo planifiqué para nada y me estoy quedando y que, ay, Francia me está observando, qué miedo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un programa que hoy quieres transmitir desde la visual, que se habla y se ve. Pero se ve no con los 2 ojos, sino con los 3 ojos. Okay. O sea, entonces, tu ojo turco te permite a ti, quiero ver un poco más. Y nosotros queremos decirle a la gente que podemos ver un poco más. Entonces, ver un poco más es que, por ejemplo, yo no me maquillo. Ok. Entonces, allá abajo me decían, ¿qué te pongo? Lo que quieras. Exacto. No Tú pasa eres nada. el que sabe. Tú eres el que sabe lo que quiera. Y verme la boca roja. Claro, así como entre los rojos y los fucsias. Entonces yo decía, bueno, está bien, yo que no lo uso. Pero que es interesante, que mi boca está dada para transmitir bases, raíces. Y desde el amor, además. Absoluto. Entonces tú dices, qué lindo es que no es que te vistas de una forma, es que te conectes con todo lo que te pone. Y te decía la joya. Entonces yo te digo, Sí, a mí me encanta. dorados y plateados, Exacto. bronces, esos colores Absolutamente. iridiscentes y brillantes. ¿Qué significado tienen, Ajá, Francia? ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que hablamos de tierra? Ajá, claro. Yo te digo, el blanco y el dorado que tenemos nosotros nos permiten a nosotros dar abundancia y prosperidad. Ok, blanco y dorado. Blanco y dorado, ¿por qué? Porque el blanco me da equilibrio. Pero cuando tenemos anillos que tienen piedritas, me explico, y que tienen gemas, nos dan el equilibrio de esa tan necesitada plenitud. Ok. Porque todos estamos llenos de vacío. Y esta sociedad nos generan unas pautas. Si no las cumplimos como ellos lo establecen, ya nosotros tenemos un desequilibrio. Entonces yo te puedo decir, aquí podemos hablar que hay una forma de hacer las cosas. Sí, pero la gente me dice, yo no creo. Yo tengo una enfermedad, por ejemplo. Me dice, ¿y cómo la resuelvo? Ya la tengo. ¿Cómo la resuelves? ¿Dónde fue el origen de tu enfermedad? ¿Cuándo fue el biochoc? ¿Cuál fue la emoción? ¿Cuál fue que te lo originó? Porque si tú buscas ahorita remediar con un color nada más, es que hoy voy a tener un proyecto y lo voy a ganar. Y en ese proyecto te vistes radiante, con poder, negro. Negro, pero me pongo dorado. Uy, Funciona. potencia. Anoten, se visten de negro, una camisa blanca, sus accesorios dorados y vayan a ganarse ese proyecto. Absoluto, pero si yo no le pongo el corazón, No funciona. no funciona. No Eso funciona. es lo que quiero decir. Entonces, no es que nosotros estamos diciendo una cosa que no es. Claro. Es que si yo les decía, la psicología del color, la psicología tiene que ver con nuestras emociones. Si yo no soy capaz de ser quien construye ese color, recuerden que el color es luz, no sirve. Te puedes vestir del color que tú quieras. Te va a ayudar, cómo no, por esa psicología del color. Pero si tú no vibras
Si tu aura, si tus centros energéticos están oscuros, neutros, muertos. Y no hablamos como el color gris como algo negativo, sino más bien en este instante quiero darle la intención de un caído, como esa flor marchita, ni que te pongas el rojo más pasional, ni que brilles de dorado de pie y cabeza, no lo vas a proyectar. De eso se trata, ¿verdad? Eso es. Por eso yo digo, el color no es lo valioso. Es la luz. Y además el exceso de color también te puede llevar a esa parte, oye, como escondidita. Un exceso de rojo te pone iracundo, un exceso de naranja te pone más bien buscando tanto los placeres de la vida que nunca los vas a conseguir. Un exceso de amarillo te pone ansioso, un exceso de verde yo creo que te pone incluso hasta en desconexión con la vida y en desequilibrio. O respiro tan acelerado que ni siquiera me estoy oxigenando. Un exceso de esos turquesas y azules son esas personas sin filtros que dicen todo sin ningún tipo de educación. El exceso de violetas, morados, azules índigos y magentas es una mente extremadamente abierta que no sabe si está en el aquí, en el ahora. Los pensamientos están todo el tiempo dando vueltas, ¿cierto? Cierto. Pero para eso también tenemos dos cositas. Los tips de la casa. Ok. ¿Te acuerdas que me comentaste? Mi pared es blanca. Ajá. Chévere, yo pongo un color que matice mi pared. Ajá, pero si no pones nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, me explico, puedes poner una tela que pueda matizar, depende de lo que quieres. Pero también tengo el agua. Okay. Quiero tomar el agua de color. ¿Cómo la tomo? Muy bien, haces un cristal como esto. Imagínate que tienes un envase de vidrio amarillo. Okay. Y envase echas el agua. Y a las 6 de la mañana lo pones en contacto con el sol. El agua deja de ser agua transparente y se convierte en agua color amarillo. Cuando la eches va a ser amarillo. No. Va a tener el electromagnetismo de ese color en esa agua. Entonces dice, no me siento bien. No importa. A veces tenemos que engañar a nuestros pensamientos que nos hacen mucho daño. De verdad, yo quiero hacer un trato contigo. ¿Lo hacemos públicamente? Lo hacemos públicamente. Podemos tener una segunda parte de estos programas y energizamos el agua, les ponemos los cristales, los aromas y nos sigues explicando sobre cromoterapia. Ustedes son testigos. Trato hecho. Gracias, Francia, por acompañarnos. ¿Cuáles son tus redes, por favor? Yo soy 21 Alternativas, o sea, trabajamos en pro de generar estados saludables. Queremos vivir bien y estar sanos. Y así lo vamos a hacer pronto en nuestro magazine espiritual en tu nueva visita. Ya hiciste el trato públicamente. Listo. A ustedes en casa, vibren en colores, conéctense con la vida. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.